Realmente todas las revoluciones tienen esa finalidad, hacer más productivas las actividades del ser humano, eh, que tengan más confort y claro, que sea mucho más eficiente y tenga una retribución económica. En ese sentido, adoptar estas nuevas herramientas, pues es hacer alusión a ello. Y pues considero que la tendencia hoy día, pues es ganar más haciendo lo suficiente o haciendo menos. Y eso no nos vuelve incapaces, sino más bien tener tiempo para otras actividades, actividades que, bueno, puedan traernos mayor satisfacción, ¿no? Ahora sí que no todo en esta vida es, pues, laborar. También hay que cuidar de la salud, hay que, eh, pues, formar relaciones humanas. eh, Quizás también el voluntariado es bueno para sus vidas, para la salud. Entonces, pues bueno, utilizar estas herramientas nos permite ser más eficientes y tener más tiempo disponible para hacer las cosas que nos gustan. Diría por allí, pues el escritor, político, expresidente uruguayo, eh, que el año pasado, antepasado, pues falleció, ¿no? El señor Pepe Mujica. Entonces, pues él tenía esa idea del pensamiento y pues fiel a su pensamiento, fue como, pues hizo que Uruguay tuviera muchos cambios, ¿no? Pues bueno, eso es un poquito, ¿no? De, pues de cultura general y de reflexionar, ¿no? Sobre eh, lo que estamos haciendo en nuestras vidas, lo que queremos y hacia dónde vamos. Pues bien, quiero que se queden con esa frase, ¿no? De cómo trabajar de forma más inteligente y no más dura. Eh, Adentrémonos ahora sí a definir como tal. Ya definimos anteriormente qué fue ética, qué es la inteligencia artificial, pero qué es la IA generativa. Si ustedes lo recuerdan, pues bueno, es una herramienta que produce cosas nuevas, así que damos que lo íbamos a considerar y que lo tengan presente, ¿vale? Em, si bien estos modelos que crean texto, imágenes, código y mucho más, son cosas que realmente no están supervisadas, o sea, no tienen una supervisión humana, sino que más bien, como ya lo vimos, uno genera y otro discrimina, uno genera, otro discrimina. En el caso del GPT, pues va prediciendo el siguiente resultado, la siguiente palabra, ¿no? Entonces, pues todo va a depender del volumen de datos que pues nosotros le estemos cargando. Eh, Ejemplos, ¿no? De ellas generativas, que ya lo vimos ayer también, lo que es el ChatGPT, Copilot, Gemini, que son de las herramientas pues más famosas, ¿no? Con esto en claro, pues pasemos ahora sí pues al concepto central de hoy, que es la productividad. Pues bien, antes de hablar de cómo la IA mejora la productividad, vamos a definir qué es, porque a veces pues damos por sentado el concepto. Aquí tenemos una pequeñita fórmula en la pantalla que nos dice que productividad es la relación que existe entre lo que produces y los recursos que utilizas para lograrlos. ¿Ok? Entonces, matemáticamente, pues es productividad es igual al resultado obtenido sobre resultados utilizados, ¿no? ¿Qué implica esto en la práctica cuando usamos IA generativa? Pues bueno, menos tiempo en tareas repetitivas, mayor enfoque en las tareas de valor. Esas donde pues realmente pues se necesita el criterio, ¿no? De las ingenieras y los ingenieros. Y pues bueno, muchas veces reducción de errores y también retrabajos, es decir, que no hay que volver a reescribir, ¿no?
Entonces, si nosotros nos apoyamos como tal de la IA tradicional y la IA generativa, podemos llegar a reducir un gran margen de errores, ¿no? Con tareas totalmente automatizables. Con esta fórmula en mente, de productividad igual a resultados obtenidos o recursos utilizados, cada vez que evalúen si vale la pena usar una herramienta de IA generativa en una tarea, pregúntense, ¿esto me está dando más resultado por el mismo recurso invertido o solo estoy complicándome la vida? ¿Ok? Entonces, para que nosotros no nos compliquemos la vida y podamos saber realmente si esta evaluación pues está haciendo de manera correcta, más adelante vamos a entrar a lo que es el prompt engineering, que son cómo dar buenas instrucciones. Porque si nosotros comenzamos a utilizar las herramientas sin la técnica adecuada de prompting, pues nos vamos a frustrar. Entonces, una tarea que puede ser muy productiva, que se puede automatizar por dar una mala instrucción, un mal prompt, pues la podemos catalogar como que no, realmente no es productiva y nos podemos frustrar. Entonces, pues bueno, primero vamos a aprender cómo hacer un buen prompt y después vamos a evaluar qué tan productivo es, si aumenta nuestra productividad y bueno, hay una retribución económica. Eso lo vamos a ver más claro en la tercera sesión, donde se muestra un caso donde se usa IA generativa para hacer reportes técnicos con la intención de reducir errores y bueno, ahí también se muestra una evaluación económica sobre si se decide implementar este recurso o no, ¿vale? IA generativa contra herramientas tradicionales. Bueno, aquí hay un cambio de paradigma, perdón, que quiero que noten con claridad. Las herramientas clásicas automatizan tareas. Piensen en una macro de Excel o un script que siempre hace exactamente lo mismo sin desviarse, ¿ok? Está totalmente automatizado. Nosotros sí damos las instrucciones, pero de ahí en fuera no va a generar nuevo contenido como lo hace la IA gen, ¿ok? La IA generativa, en cambio, colabora y propone. No solo ejecuta una instrucción, sino que interpreta, te sugiere y te puede generar hasta variantes, ¿no? O sugerir cambios. Incluso, pues también corregir errores. Y esto, pues bueno, genera un nuevo rol para nosotros como usuarios, el de supervisor y editor, no solo el de operador. Esta idea del supervisor y editor la vamos a repetir varias veces durante el curso, ¿vale? En donde la IA propone y nosotros decidimos y afinamos, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son los pilares de productividad con la IA gen? Son tres pilares fundamentales. La velocidad, que es eliminar el síndrome de la hoja en blanco. Y en alguna ocasión todos hemos sentido esa parálisis inicial frente a iniciar un nuevo documento o un nuevo proyecto, ¿vale? O incluso para redactar un correo, ¿no? Les comentaba por ahí, es parte de las soft skills, ¿no? Tener esa capacidad de poder comunicar lo que realmente quieres, hacer alguna solicitud. Entonces, muchas veces, por el miedo a, a que si reciben nuestro correo primero, si lo leen y si lo leen, qué puedan pensar, eh, y de ello, pues que nos puedan dar pues, una respuesta positiva, ¿no? Entonces, con todo eso en la cabeza, a veces nos bloqueamos, ¿ok? Entonces, la IA generativa nos ayuda a eliminar esos síndromes de la hoja en blanco.
el que nos bloqueamos y no sabemos ni cómo empezar, ni qué poner, ni hacia dónde ir, ¿vale? Entonces, si nosotros utilizamos estas herramientas, pues nos pueden dar un punto de partida en segundos, ¿ok? Incluso se puede utilizar como un integrante más de tu equipo, ¿no? Para decir, bueno, tenemos un proyecto, necesitamos lluvias de ideas. Se los puede solicitar, te puede dar una serie de ideas. Entonces, pues ya tú partiendo de esa lluvia de ideas, puedes decir, ah, pues esta idea me parece, pues buena, comprensible, a ver, pues platícame más, ¿no? Y ya empiezan a interactuar. Entonces, eh, pues lo que es Copilot, Gemini, ChatGPT, Cloud, pues son, pues buenos copilotos. En ese sentido, pues también se vuelven chatbots, por así decirlo, cuando lo hacemos un integrante más de nuestro equipo para ser más productivos y eliminar ese síndrome de la hoja en blanco. La escala, pues bueno, realizar tareas masivas en segundos, como cuáles, pues resúmenes, traducciones de documentos extensos, que si nosotros, pues tomáramos hoja y papel, pues nos tardaríamos horas, ¿no? Imagínense, anteriormente, ¿no? El tiempo que tenían que invertir para, pues, traducir un artículo técnico en inglés, ¿no? Y más si no era tan hábil, pues tenías que tener tu artículo impreso, tu hoja de papel, tu lapicero y un diccionario, ¿no? De palabras de traducción del inglés al español o del español al inglés, ¿no? Entonces, pues bueno, hoy día nosotros incluso podemos escanear el documento, solicitarle a la IA que nos haga la traducción y nos las da en segundos, ¿no? Entonces, pues es una ventaja, eh, pues competitiva que tiene, pues mucho potencial, ¿no? Para realizar tareas masivas y pues ayudarnos en nuestras horas de estudio, en el análisis de grandes volúmenes de documentos. Pues ya por ahí ustedes definirán, ¿no? Hacia qué área se van a enfocar. Si es el área de regulación, pues bueno, les va a tocar revisar muchos documentos, muchas normas, eh, tanto de la SEA como normas mexicanas, eh, contratos colectivos de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, eh, utilizar IA generativa, pues les va a facilitar mucho ese trabajo. Al final del día, pues son ustedes los que tienen que discernir, digerir la información y tomar una decisión, ¿ok? El tercer pilar es la calidad y la creatividad. Ya lo decíamos, actuar como un socio de intercambio de ideas, ¿no? Un sparring partner, ¿no? Alguien con quien discutir un problema técnico, pues para irlo afinando poco a poco. Y aunque la decisión final siga siendo nuestra, pues bueno, ayuda mucho este intercambio de ideas, ¿no? El sparring partner. Mm, pues bueno, esos son los tres pilares de la productividad con IA generativa. Ahora, concretamente, ¿de qué forma nos puede ayudar la IA a ser más productivos? Hay cuatro categorías distintas en las cuales nos pueden ayudar y que vamos a estar revisando durante los próximos minutos. La primera forma es resumir contenidos. ¿Ok? La segunda es aprender y comprender e incluso también desaprender, ¿vale? La tercera, crear contenidos. Ya lo vimos, de imágenes, textos, este, ¿qué más? Video, traducciones, resúmenes, etcétera, etcétera. Y sin duda, pues bueno, la automatización de tareas.
pero vamos a profundizar en cada uno de ellos, ¿vale? Con algunos ejemplos. En resumir contenidos, mm, las herramientas de resumen les ayudan a entender la información clave que necesitan, pues sin tener que estar descifrando, ¿no? Documentos largos y tediosos. ¿Qué es lo que hace? Pues bueno, analiza el documento por ti y te ahorran muchísimo tiempo ofreciéndote una versión, pues resumir con la cual trabajar. Y pues bueno, a continuación aquí les presento algunas sugerencias de posibles solicitudes, ¿no? Las cuales pues las pueden ir adaptando a ciertos casos o a sus proyectos en concreto. Uno, pues bueno, resume este texto. Otro ejemplo puede ser, redacta un resumen ejecutivo. Ok, entonces ya le está diciendo como tal qué hacer y cómo lo va a hacer, ¿vale? Otra sugerencia puede ser, bueno, haz un resumen de 100 palabras. Ahí ya estamos acotando la extensión del resumen. Otra sugerencia puede ser, crea una lista con 5 puntos que resuman los datos clave. Aquí nosotros de ese volumen de información lo que queremos es solo los datos clave. ¿Ok? Otra sugerencia es resume la información más importante sobre algún tema en específico. ¿Ok? Entonces son algunas de las sugerencias. Pueden haber muchas más que en principio lo estamos diciendo qué hacer, cómo lo va a hacer, qué extensión debe tomar, qué datos necesitamos, qué información necesitamos y bueno, si queremos que solo se centre en un tema en específico, ¿ok? En la parte de aprender y comprender, herramientas de comprensión les ayudan, valga la redundancia, a aprender nueva información y dominar nuevas habilidades de forma más eficiente. ¿Para qué se ocupan estas? Pues se ocupan a investigar un tema técnico nuevo para su tesis o para algún proyecto. Y en lugar de leer 15 artículos completos, le pides a la IA generativa que le sintetice los puntos claves de todos ellos, ¿no? Entonces, en esta categoría entran dos herramientas que pues quiero mostrarles con más detalle, que es Gemini, Deep Research, que es búsqueda profunda, y sobre todo Notebook LM, que vamos a revisar a fondo en las siguientes diapositivas, ¿vale? Que son herramientas útiles para investigación y proyectos académicos. Muy bien. Notebook LM. Pues es desarrollado por Google y pues se los comparto porque creo que es una de las herramientas pues más valiosas para ustedes como estudiantes, ingenieras, ingenieros que trabajan pues con documentación extensa, pues están próximos a trabajar con grandes volúmenes de información. Y pues bueno, en definición, pues Notebook es un asistente de investigación súper inteligente que lee y comprende documentos para ayudar a los usuarios a interactuar con la información de forma significativa y productiva, ¿no? Entonces aquí ya, como tal, pues la gente de Google, ¿no? No sé, saben que esa es una herramienta para elevar tu productividad. ¿Qué representa? Pues representa un cambio de paradigma en cuanto a la interacción de las personas con información, lo que las potencia a aprender con más rapidez, trabajar de forma más inteligente y lograr objetivos, ¿ok? Entonces, pongamos atención. Potencia a aprender con más rapidez. No quiere decir que sea una herramienta que nos vaya a anular, ¿vale? Y bueno, trabajar de forma más inteligente, que es parte de la frase con la que empezamos la sesión de hoy. ¿Para qué? Pues bueno, para lograr nuestros objetivos, ¿no? Pueden ser
académicos, estudiantiles o bien proyectos de vida. Fuentes proporcionadas por el usuario. Es lo que hace especial a esta herramienta. La gran diferencia de Notebook LM es que fundamentalmente se centra o se alimenta de la información que ustedes mismos le proporcionan, por lo que sus respuestas pues son exactas, pertinentes y se adaptan al contexto específico de su consulta. No inventa con conocimiento genérico de Internet, sino que está trabajando específicamente con la información de sus documentos. Si bien dentro de Notebook LM hay un apartado en donde también te permite enlazar, digamos, un cuadernillo en el que estás trabajando a Internet, no es esencialmente su finalidad, pero sí tiene habilitada esta función pues para hacer alguna otra consulta, ¿ok? Pero principalmente se alimenta de información que ustedes le proporcionan. ¿Cómo qué información? Pues bueno, pueden ser informes en PDF, en Word, presentaciones en PowerPoint, este, tablas en Excel, e incluso tableros de Power BI, ¿no? O sea, pueden hacer este enlazamiento, notas que ustedes hayan tomado, ya sea digitales o que las escaneen, pues también las toma. Tiene la capacidad, ¿no? De poder extraer esta información de sitios web, investigaciones como papers, artículos científicos y pues bueno, sorprendentemente pues también de videos de YouTube, ¿no? Pues recordarán a Julio Profe, que es muy famoso, ¿no? En la comunidad ingenieril. Yo creo que a más de uno nos ha ayudado con alguna duda que tuvimos en su momento. Y pues bueno, también pues es capaz, ¿no? De procesar videos de YouTube, extraer la información y tenerla disponible para cuando nosotros le hagamos una consulta. Dentro de nuestro campo de estudio, pues bueno, imagínense subir todos los registros de pozo, artículos técnicos y pues su bitácora de campo, ¿no? De un proyecto petrolero. Y poder preguntarle pues directamente algo relacionado a esa información. En lugar de tener pues que leer todo manualmente, es exactamente lo que permite la herramienta, ¿no? Entonces, digamos que ustedes pues son ingenieros de perforación de campo, pues ustedes hacen un cuadernillo en Notebook LM, pues le ponen, no sé, Pozo UNAM 1, Pozo Exploratorio, eh, y ustedes van cargando toda la información ahí. Entonces, cualquier duda, cualquier situación, pues bueno, ustedes pueden hacer la consulta más rápido, como decir, pues, bueno, ¿cuál es el intervalo productivo, ¿no? Del pozo, ¿no? O más o menos a qué profundidad vamos a encontrar presencia de hidrocarburos, ¿no? ¿Cuál es la estimación? Entonces, no LM puede ser la lectura de toda esa información y decirle, ¿sabes qué? Pues el intervalo productivo puede estar entre los 3.520 a los 3.530 metros, ¿no? Entonces, pues ahí es una información que pues es útil para momentos, pues bueno, que se necesita una respuesta rápida, que pues no vamos a estar leyendo todo el reporte técnico, ¿ok? Claro, yo considero que si uno está involucrado en el proyecto, pues sabe muy bien desde el principio, pues cuál es ese intervalo. Pero si ustedes pues llegasen a ese proyecto que ya ha avanzado, pues bueno, está toda esa información ahí y pueden hacer esa consulta, ¿no? O bien para pues también corroborar su información, la información que ustedes pues tienen con la que hay en los documentos, ¿no? También es otra forma. Funcionalidades principales de Notebook LM.
¿Todo bien hasta aquí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Vamos bien, muy rápido. Yo tengo una pregunta. Ajá, dime. Eh, Notebook LM, o bueno, ahorita que visité um, ¿cómo decirlo? Como su interfaz, ¿es compatible con videos de YouTube o no se puede? Sí, sí, el video es compatible con videos de YouTube. Ustedes le pueden cargar por ahí el link. Entonces, la herramienta solito va a abrir ese link. Digamos, va a ver el video, va a hacer el resumen, va a extraer la información y la va a guardar. Entonces, cuando ustedes le pregunten algo relacionado a ese video, pues muy seguramente se los va a contestar, ¿no? Entonces, en vez de nosotros invertir media hora en ver un video, le podemos cargar ese link y preguntarles, pues, ¿sabes qué? Pues, ¿qué pasó? ¿Qué dice en el minuto tal, no? O hazme un resumen del video, ¿no? Este, o qué concepto, o cuál es la definición que se muestra en el video, algo, ¿no? Entonces, pues sí, sí lo hace, sí es compatible con ello. Ahorita también les voy a mostrar pues un poquito de lo que mencionas de la interfaz de Notebook LM, nada más así a grandes rasgos para que lo conozcan, ¿ok? Muy bien. Pues bueno, dentro de las funcionalidades principales, eh, estas son las siguientes, que es fundamentación de fuentes, es decir, si ustedes le dan la instrucción de que quieren que les arroje como tal cuál es la bibliografía, pues se las va a dar, ¿no? Otra de sus funciones, pues es la búsqueda de respuestas, lo que les mencionaba. Búsqueda de respuestas rápidas, citas precisas, privacidad. Ese es un punto importante y fuerte de Notebook LM. A diferencia de lo que puede ser ChatGPT, Cloud, Copilot con versiones gratuitas, Notebook LM tiene esa privacidad en cuanto a su información. Es decir, que no se ven ustedes comprometidos a, a que esa información confidencial de sus proyectos, pues se pueda filtrar, ¿no? Porque todo lo que nosotros, toda la información que nosotros subimos a ChatGPT, Cloud y Gemini, pues pasa a ser parte del conjunto, del volumen de datos de esa herramienta y de ese desarrollador, ¿ok? Entonces, si yo subo, digamos, por decir algo, un registro, ¿no? De pozo y todavía le pongo pues de qué pozo es, que es un proyecto en curso, pues yo puedo comprometer esa información, ¿no? ¿Por qué? Porque lo estoy subiendo a una plataforma gratuita, ¿ok? Ya en versiones de pago, pues hay, este, digamos, ciertas versiones en donde te dicen, no, pues esta versión sí tiene la función de privacidad. Tu información, pues queda confidencial, ¿no? No hay filtración de ella. Entonces, ahí sí ténganlo en cuenta. Por eso les decía al principio, en parte de las normas de convivencia, no comprometan información confidencial. ¿Por qué? Porque, pues, considero que la mayoría, pues, si ha tenido el acercamiento o usa ya estas herramientas, pues las usa de manera gratuita, ¿ok? Pero Notebook LM tiene esa ventaja, que no filtra su información, que sino más bien, digamos, que está cifrada es en, en un espacio, o sea, un espacio que pues les asigna Google en la nube, y pues esa información, pues, solo es, digamos, como de ustedes, solo ustedes la pueden ver, no se filtra, ¿no? Como tal. Entonces, pues digo, es otra gran ventaja. Otra gran ventaja porque podemos trabajar, ¿no? Sin, pues, temor a que, pues, por ahí.
después nos vayan a llamar la atención y podamos comprometer pues la chamba. Resúmenes potenciados por la IA generativa. ¿A qué me refiero con esto? Más allá del resumen, pues les va a hacer sugerencias, ¿no? En cuanto a la extensión, en cuanto a qué formato quieren que te lo entregue, si en un formato Word, PDF, puntos clave, algunos temas. Entonces, esa es la potencialización que ofrece la IA generativa. Ya la hablamos, generación de contenido, sin duda, de imágenes, texto, video, generación de ideas, sparring partner y resúmenes de audio y resúmenes eh, de audio interactivos, ¿no? Este es, pues, una herramienta que a mí me hubiese gustado descubrir cuando yo era estudiante. Pues yo creo que es la realidad de más de un estudiante en el que, pues, invierten mm, muchos minutos o incluso muchas horas en el transporte público para llegar a la universidad, ¿no? Entonces, pues con toda la carga de trabajo, pues hay que estudiar, pues durante estos trayectos, ¿no? Pues para aprovechar el tiempo o llegar frescos al examen. Eh, pues muchas veces me sucedió que pues yo tomaba una combi en las mañanas, que se hacía entre 40 a 50 minutos de donde yo vivía a la universidad. Entonces tenía yo un examen llegando, pues aprovechaba ese traslado para dar un repaso, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía? Pues bueno, iba yo ahí con una hoja, pues ahí con unas notas, ¿no? O con mi cuaderno ahí, este, pues ahí apretado en la combi, o bien si iba en la micro, pues iba ahí parado en la micro con la gente ahí apretándome, y pues aquí con los audífonos para pues no distraerme, y mi cuaderno por acá, y agarrándome por acá, y viendo que no me robaran, no sé, ¿no? Muchas cuestiones. Entonces era realmente muy incómodo. Les digo que a mí me hubiese gustado descubrir esta herramienta porque pues yo hubiese cargado toda esa información del examen y le hubiera solicitado que me hiciera un resumen de audio interactivo, ¿no? ¿Cómo qué? Como puede ser un podcast. Es decir, pues saben qué, que fuera yo escuchando durante ese trayecto un podcast con la información o lo que iba a venir en el examen. Entonces, pues ya no iba a tener necesidad de por lo menos estar con mi cuaderno, ¿no? Estar pendiente ahí de estar viendo el cuaderno y eso, sino pues simplemente hubiera descargado este audio interactivo a mi celular, me hubiera puesto los audífonos e iba a ir escuchando, ¿no? Entonces, esta es una manera, ¿no? De cómo ustedes podrían adoptarlo en su vida diaria. Digo, si así hubiese sucedido, si lo hubiese conocido antes, seguramente pues iba a ser parte, ¿no? De mis actividades académicas. Pero bueno, eso por ahí ustedes lo pueden adoptar. Es una sugerencia. Bueno, les comparto esta cita de Tyrell da Silva, que es el director de Sonata Design, que dice, esta tecnología revolucionará el mundo y la forma en que trabajamos. Tenemos un nuevo lema. Si no le preguntaste a Notebook LM, no le preguntes a Tyrell, ¿no? Y pues es una forma pues intuitiva de decir pues algo muy real. Pues cada vez más profesionales están usando estas herramientas como su primer punto de consulta. Entonces, antes de interrumpir a un colega, porque a veces pues bueno, entre múltiples actividades, eh, entonces antes de eso, podemos consultarle, ¿no? A Notebook LM, eh, pues la documentación que nos podría responder a nuestra pregunta, ¿ok? Entonces no es como que Tyrell da Silva diga, ¿saben qué? Pues a mí no me molesten, ¿no? No vengan a molestarme, aunque yo sea su director, y ejecutivo, ¿no? Sino más bien que pues se pueden ahorrar ese tiempo, este,
Y quizás, pues sí, al final del día esa molestia, pues utilizando esta herramienta. Si no, Google LM no puede responder, pues bueno, hay un responsable, ¿no? Ahí está, Tyrell, ¿no? Entonces, por eso dice, si no le preguntaste a Monoguk LM, pues no le preguntes a Tyrell, ¿vale? No quiere decir que no le pregunten, sino que primero hagan una primera consulta. Muy bien, llegamos a la parte de crear contenidos. Estas herramientas pues les ayudan a, a superar parte del bloqueo creativo, ¿no? El momento en el que nos enfrentamos a una página en blanco. Y la IA, además de generar nuevas ideas y ser un punto de partida, pues puede dar sugerencias, ¿no? Igual puede descartar ciertas ideas, también es otra parte que pues puedan parecer no muy coherentes o no muy útiles para sus proyectos y pues bueno, desarrollar las que crean que tienen potencial. Y como les comentaba, no es copiar y pegar lo que te dice la IA. Incluso la IA generativa no hace eso, no copia y pega, sino que va prediciendo la siguiente palabra, va generando y va discriminando. Entonces, ustedes como usuarios, pues no hagan de eso costumbre, así como lo hacíamos con el internet, ¿no? Que era como copiar y pegar. Nos ponían a investigar algún tema y copiábamos y pegábamos. Ahí, en esa interacción, pues automáticamente nosotros mismos nos estábamos anulando, porque lejos de leer el contenido que estábamos entregando, pues solo copiábamos y pegábamos, ¿no? Por eso después en las aulas se empezó a sugerir, pues bueno, muchachos, no copien y peguen, ¿no? Sí, pueden hacer su investigación en internet, pero a lo menos, pues léanlo y pues hagan pues algún resumen, ¿no? De ello y pues ya hagan su entrega, ¿no? Porque si no, pues nos vamos anulando poco a poco. Entonces, pues bueno, podemos usarla como una primera versión y después ustedes pues van a ir filtrando esa información, van a ir refinándola y van a hacer las propias, ¿no? ¿Qué me refiero con hacer las propias? Pues bueno, que después ustedes puedan platicar con sus colegas, con sus compañeros y compañeras sobre el tema, ¿no? Ya no llegan en blanco y ya pueden ustedes debatir e incluso participar, ¿no? En la clase. Una pues buena técnica que a nosotros nos recomendaban en las aulas era de que, bueno, antes de entrar a tu clase, checa tu temario, qué es lo que se va a ver en esa clase, ¿no? Entonces ustedes antes de entrar a la clase, pues pueden hacer una consulta, le pueden decir a la IAC que pues resúmeme el tema, le pueden dar una leída y ya entran con una noción a la clase y si de repente hubiera la oportunidad de participar, pues ya no van en blanco, ¿no? Y ya podrían emitir pues alguna opinión, alguna conclusión o incluso pues solo responder a una pregunta, ¿no? De quien tengan enfrente. Entonces, pues bueno, eso los potencia, ¿no? Pero hay que tener pues también estos buenos hábitos, ¿no? De estudio. ¿Sí? Por eso, como dicen, ¿no? Somos estudiantes, estudia antes de, ¿no? Pues bueno, vamos a pasar ahora a la automatización de tareas. Esta es la cuarta y última categoría que considera la IA generativa como funciones de productividad. Y esto consiste, pues, precisamente en eso, en entrenar, a la inteligencia artificial generativa para que realice automáticamente tareas manuales que antes hacíamos nosotros, ¿no? Y pues bueno, para ser honestos, para ahorrar tiempo, hay que invertir tiempo, ¿ok? Pero al final del día, pues se compensa e incluso pues se pueden ahorrar mucho más tiempo. Entonces, pues bueno, requiere este proceso de automatización de tareas, requiere de eso, de tiempo y de cierta habilidad. No es tan inmediato como que ustedes le puedan pedir que les resuma un texto. Y en este punto, pues bueno, hay algunas herramientas
que les pueden ayudar, ¿no? Además de solicitarle la sugerencia de un código a la IA generativa, pues bueno, hay plataformas donde ustedes, lenguajes y plataformas donde ustedes pueden leer o correr más bien, pues sus códigos, ¿ok? Y pues bueno, yo les comparto es- esta herramienta que es la de Colab, Google Colab, ¿no? Google Colab eh, es una plataforma online que les permite correr códigos en diferentes lenguajes de programación y está potenciado con Gemini. Es decir, que cuando ustedes corran su código, si llegara a haber algún error, les da alguna sugerencia de cómo resolverlo, ¿no? O bien, pues les sugiere cómo, digamos, mm, hacer más eficiente su código, ¿no? Este, menores líneas de código, haciendo lo mismo o haciendo más, ¿no? Entonces, tiene esa virtud de que está conectado con Gemini. Y pues bueno, yo aquí pongo Python porque pues es el lenguaje de programación que más se usa hoy en día, ¿no? Entre la gente que se dedica a esto, ¿ok? Eh, si ustedes saben algún otro lenguaje, pues bueno, está bien, o sea, no, no voy en contra de ello, pero bueno, lo que es tendencia hoy día, pues es lo que es Python, ¿no? Uno, porque pues, digamos, es de código abierto, hay grandes comunidades, que generan códigos, que los comparten y pues que ustedes pueden basarse en ello, ¿no? Bueno, vamos a cerrar este primer bloque con la frase que está aquí en pantalla. La IA no te reemplazará. Alguien que use la IA lo hará. ¿A qué me refiero con esto? Pues bueno, que nosotros no podemos permitirnos quedarnos atrás, ¿vale? Tenemos que estar en capacitación constante y adoptar nuevas herramientas, ¿ok? Porque si no, pues en realidad, pues puede suceder esto, ¿no? Porque al final del día la inteligencia artificial generativa es una herramienta más, ¿ok? Si no lo va a hacer alguien que la sepa usar y que la sepa usar de forma eficiente y que le sepa sacar jugo y que le sepa sacar una retribución económica, ¿ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? Bueno, continuando con ello, como les presentaba el día de ayer, pues hay puestos que se pierden con la inteligencia artificial, pero muchos otros que nacen a partir de ella, ¿no? Antes de que se empezara a desarrollar, pues bueno, no habían puestos algunos como desarrolladores, ¿no? De inteligencia artificial, por decir algo, ¿no? No existían esas plazas, digamos, estos puestos de trabajo. Y pues después, subsecuentemente a esta actividad, pues fueron haciendo algunas otras vacantes. Otras, pues están siendo, digamos, sustituidas por la inteligencia artificial, ¿no? Sobre todo, pues en las tareas repetitivas, ¿no? Por ahí hay un fenómeno en la India en donde, pues se les paga a las personas para que graben sus movimientos durante sus actividades cotidianas, ya sea eh, trabajos manuales o trabajos domésticos, ¿no? No sé, como la elaboración de un cuchillo, ¿no? Que pues que todavía pues se hace a mano, ¿no? ¿Cuáles son los movimientos? Este, qué herramientas utilizan, qué materiales utilizan,
Eh, del otro extremo, pues bueno, este, cómo se plancha una camisa, cómo se plancha un pantalón, cómo se barre, cómo se cocina, cómo se lavan los trastes, ¿no? Todos esos movimientos, eh, pues la gente los está grabando, ¿no? Entonces, a este volumen de datos, pues seguramente va a ir a una inteligencia artificial que está siendo entrenada con estos, con estos movimientos para posteriormente, pues bueno, yo considero que crearán, ¿no? Pues, alguna máquina, algún robot en específico que haga estas actividades. Y ahí es donde pues viene cierto temor, ¿no? O sea, si bien hoy a una persona que puede elaborar un jarrón le pagan, por decir algo, 100 pesos al día más su grabación, 10 pesos más, pues bueno, 10 pesos más son 10 pesos más, ¿no? Pero esto podría provocar que después, pues, no gane ni los 100 ni los otros 10 pesos más, ¿no? Entonces ahí hay un tema en el que, pues, se tienen que discutir ciertos tipos de trabajos y es también donde gana relevancia el trabajo manual, ¿ok? Donde también se le puede sacar mucho más valor al trabajo manual, es decir, a las artesanías, ¿no? Pero bueno, ahí ya es también parte de la percepción de, y del impulso y el apoyo que pueda dar pues los gobiernos a su gente, en ese sentido a los artesanos, y es donde puede adquirir mucho más valor cada pieza. Que muchas veces eso pues no sucede, ¿no? Pero bueno, así las cosas en el mundo. Ahora les voy a mostrar un poco de la interfaz de Notebook LM. Muy bien, ustedes pueden entrar aquí a su motor de búsqueda favorito, le pueden poner LM, entran ahí, le dan probar, disponible. En este caso, pues bueno, voy a utilizar este. Y aquí, pues yo puedo decirles en qué, pues crear un nuevo proyecto, crear un nuevo cuaderno. Y aquí yo puedo cargarle la información, subir archivos, sitios web y uso el icono de YouTube, ¿no? Preguntaban, ¿está compatible? ¿Está compatible? Que ustedes tengan archivados en su Google Drive y pues texto copiado, ¿no? Entonces aquí ustedes sueltan sus archivos, ya sea archivos en PDF, imágenes, documentos, audios, entre otros. Y pues bueno, para hacer un ejemplo, le vamos a dar subir archivos. Yo les voy a subir algunos archivos de ejemplos de uso de la inteligencia artificial generativa en la industria petrolera. Estos artículos son descargados del repositorio de OnePetro. OnePetro, pues es, digamos, una página, una sección de la SP en donde se publican artículos técnicos del sector petrolero. ¿Ok? Entonces ustedes con Disculpe, su membresía, ¿sí? disculpe, ingeniero. Diga. Si está transmitiendo, parece que no, ¿eh? Ah, ok, Ajá, dejó de transmitir justo. vale. A ver. Sí, muchas gracias. Sí, sí. Bueno, a ver, vamos de nuevo. Ok, les comentaba.
Ustedes pueden entrar a su motor de búsqueda favorito, decirle buscar Notebook LM, entran a Gemini Notebook LM, le dan probar, entran a su perfil disponible y aquí le pueden dar crear cuaderno, crear un nuevo proyecto. Acá están las opciones de lo que ustedes pueden subir, archivos, sitios web, información de Drive y pues texto, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo. Ya les mencionaba, artículos de Juan Petro publicados por la SP, la Sociedad de Ingenieros Petroleros a nivel internacional, que ustedes pueden acceder a ellos con una membresía gratuita como estudiantes por parte de la SP. ¿Ok? Quieren acercarse con un representante de su universidad de la SP y pues bueno, solicitarle esos archivos, ¿no? Bien, aquí ya le cargué, vean, uno, tres, cuatro, seis documentos y ya me tiene aquí un pequeño resumen, ¿no? Nos dice, las fuentes exploradas examinan la integración de la inteligencia artificial generativa, Gen AI, en la industria del petróleo y el gas para optimizar procesos técnicos y operativos. Un documento detalla el uso de modelos de lenguaje extensos, LLM, para el mantenimiento operativo, permitiendo identificar en equipos mediante el análisis de vibraciones y datos sintéticos, ¿no? Otra investigación pues presenta el sistema GeoCopilot, un asistente avanzado que automatiza la interpretación de la titología durante la perforación al combinar imágenes de recortes de roca con datos geofísicos. Y por último, pues se describe la creación de un modelo basado en Transformers diseñado para pronosticar la producción en yacimientos no convencionales con una precisión superior a los métodos estadísticos tradicionales. En su conjunto, estos textos demuestran cómo la transformación digital está reduciendo costos operativos y mejorando la seguridad en entornos de alta complejidad. Pues bueno, ese es el resumen que nos lanza por default la herramienta. Y pues bueno, aquí está la potencialización, ¿no? Nos arroja algunas preguntas como sugerencia, ¿no? ¿Cómo mejora la IA la eficiencia en refinerías de petróleo? ¿Qué es un geocopilot y cómo ayuda a los geólogos? ¿Cómo predice la IA la producción futura en yacimientos no convencionales, ¿no? Entonces, bueno, esas son algunas sugerencias. Y de este lado, pues bueno, nosotros podemos este, sugerirle de qué manera nos va a entregar ese resumen, ¿no? Está el resumen en audio, resumen de video, si queremos que nos genere un informe, si queremos que nos haga un cuestionario de la información que ya cargamos, que extraiga datos y nos lo ponga en una tabla, qué datos queremos, que nos haga un mapa mental, algunas tarjetas didácticas para estudio, y pues bueno, infografía, o bien que nos haga una presentación, ¿no? Entonces, pues bueno, es una herramienta pues muy intuitiva que pues considero que les va a ayudar y a ser más productivos en sus vidas académicas y profesionales. ¿Ok? ¿Ustedes ya conocían esta herramienta? Déjenme por ahí en el chat si ya lo conocían, si no lo conocían, y pues qué les parece, ¿no? Inge, una pregunta. Sí, sí, adelante. Para subir un archivo, eh, ¿cuál es si archivos pesados, si acepta la IA? Sí, va a aceptar grandes volúmenes de datos. Sinceramente, yo no sabría en cuanto a capacidad cuánto, cuánto pueda a la vez. Ah, ok. Por aquí una colega me comenta que aguanta hasta 50 documentos a la vez. Supongo que eso es en la versión gratuita. En la versión gratuita puede leer 50 documentos a la vez. Ya en otros planes, pues ya puede manejar más volúmenes de datos. Lo que no sé es que si de esos 50 documentos, ¿qué capacidad? Es decir, pues 5 gigas, 10 gigas, ahí sí no sé
cuál sea la capacidad de almacenamiento. ¿O no tiene límite? ¿No tiene límite? Ah, bueno, pues no tiene límite en ese sentido. Pero sí, por ahí ya nos ayudaron con tu pregunta, 50 documentos a la vez, ¿vale? Muy bien. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? No, bueno, a ver, vamos a ver el chat que hay por acá. Ujú. Ok, bien. Muy bien, vamos a continuar con la presentación. Pues bueno, ahí ustedes, prueben la herramienta, explórenla. Hay muchas más funcionalidades, no es lo único. Esto es nada más, pues digamos, una introducción rápida, ¿no? Mostrarles la herramienta y qué es lo que puede hacer, ¿vale? Pero ya dependerá de ustedes, pues de su creatividad, de cómo lo adopten a sus necesidades y pues la funcionalidad que le puedan dar en su día a día. Muy bien, entonces vamos a entrar a una parte interesante, a lo que es el prompt engineering. ¿Qué es la clave para obtener lo que realmente queremos en la inteligencia artificial generativa? ¿Ok? La instrucción que nosotros le vamos a dar para obtener la respuesta que queremos tener o queremos escuchar. Muy bien. A mí siempre me gusta empezar con la definición formal, entonces pues esta vez no es la excepción. El prompt engineering es la disciplina de diseñar y refinar las instrucciones, prompts, que se le dan a un modelo de lenguaje grande, LLM, como ChatGPT, Gemini o Claude, para obtener los resultados deseados de los modelos de inteligencia artificial generativa. En esencia, y quiero que se queden con esta frase, porque es la más sencilla de recordar, es aprender a hablar con la inteligencia artificial generativa. No es programación, no necesitan saber código para poder dar una instrucción. Es literalmente aprender a comunicarse de forma efectiva y asertiva con una herramienta que entiende el lenguaje natural, pero que responde mejor entre más clara sea nuestra instrucción. ¿Ok? Pero ¿por qué es importante generar un buen prompt, ¿no? Porque la calidad de nuestra entrada, que es el prompt, determina la calidad de la salida, que es la respuesta que nos da la inteligencia artificial generativa. Si nosotros damos un buen prompt, ¿qué obtenemos? Pues bueno, mejora la precisión, aumenta la eficiencia, menos vueltas y menos correcciones, desbloquea la creatividad y permite el control de la respuesta. ¿En cuanto a qué? En cuanto a formato, extensión, tono y enfoque, ¿vale? Entonces quiero que pongan atención a este acrónimo, GIGO, Garbage In, Garbage Out. En resumen, es decir, que si metes basura, obtienes basura. Si le das a la inteligencia artificial generativa una instrucción vaga y ambigua o mal planteada, van a recibir una respuesta igual de vaga o mala, ¿ok? La buena noticia es que lo contrario también es cierto. Un prompt claro les da una buena respuesta y una respuesta de calidad, ¿ok? O sea, si nosotros metemos basura, obtenemos basura. Si metemos un mal prompt, obtenemos una mala respuesta. Si metemos un buen prompt, obtenemos un prompt de calidad. ¿Ok? Entonces eso ténganlo muy claro. Gigo.
Cuando hablemos de prompt, tengan siempre presente a Gigo. Para ello necesitamos conocer su ecosistema y vamos a entender las piezas básicas de este ecosistema. El prompt, ya dijimos, es la instrucción o pregunta que ustedes escriben. El modelo de IA generativa, pues es la máquina que procesa la instrucción o la pregunta. Y el output, pues es la respuesta o el contenido generado. Y ahora, los tres principios claves para construir un prompt son los siguientes. Uno, la claridad. Hay que ser directos y evitar la ambigüedad. Recuerden el ejemplo de la salchipapa que vimos en la sección, en la sesión de ayer. El lenguaje ambiguo genera resultados ambiguos. Dos, el contexto. Proporciona la información de fondo necesaria. No asuman que la inteligencia artificial generativa sabe en qué proyecto están trabajando, ¿no? No nos puede leer la mente, ¿ok? Entonces necesitamos darle contexto, ¿no? Por dar un ejemplo, pues no sabe o qué formación geológica nos interesa, ¿no? A menos que se lo digan. Y otra parte clave, pues es la asignación de roles, asignar una personalidad o experiencia a la IA. ¿A qué me refiero con esto? Pues bueno, por dar un ejemplo, decirle, eres un geólogo, ¿no? Entonces ahí estamos asignando un rol. Si nosotros ya hablamos de darle un rol y una experiencia, pues le podemos decir, eres un geólogo senior, ¿no? O sea que ya tienes gran experiencia, ¿no? O un geólogo junior, que eres una persona que pues apenas está entrando al campo laboral, ¿no? Entonces ahí ya asignamos un rol y cierta experiencia. Y esto pues ayuda a que la respuesta venga enfocada desde una perspectiva técnica específica. ¿Mm? Entonces, estos tres principios clave, claridad, contexto y rol, son base de todo prompt efectivo. Y los vamos a ver aplicados en los ejemplos de la parte final de esta sesión. ¿Ok? Ahora vamos a ver un poco de las categorías de los prompts. Existen distintas categorías o estilos de prompts, pero pues vamos a empezar con estos primeros tres. Los prompts estándar, o sea, las instrucciones estándar, pues son peticiones simples con una instrucción directa. Por ejemplo, resume este documento, ¿no? Entonces, quienes han tenido el acercamiento con estas herramientas de forma básica, pues yo creo que es la categoría de prompt más utilizado, ¿no? Que es una petición simple, una instrucción directa. Por ejemplo, pues, bueno, resume este documento. Otra categoría es la cadena de pensamiento, el code prompts. ¿Qué sucede con esta cadena de pensamiento? Pues bueno, describe el proceso en que la IA, el proceso que debe seguir la IA para responder más bien, ¿ok? La obliga a mostrar cómo llegó a esa respuesta paso por paso y es muy útil para tareas complejas, ya sea de cálculo o análisis. Y lo veremos pues, con un ejemplo más adelante, ¿ok? El Zero Shot contra el Fit to Shops, pues define si te proporciona ejemplos la IA o tú le proporcionas ejemplos o no. ¿Ok? Entonces significa que le piden algo sin ningún ejemplo previo, pues es un Fit to Shops. Significa que le muestran uno o más ejemplos de la respuesta que esperan antes de pedirle la tarea real. ¿Ok? Para que quede más claro, ¿no? Eh, si nosotros le decimos, ¿sabes qué? Genérame un reporte de, de la perforación de un pozo, ¿no? Va a tomar la información,
que tenga contenida en su base de datos y les va a generar un reporte. Entonces ahí sería un zero shot. O sea, no le estamos dando un ejemplo como tal, sino que se está basando en la información que tiene cargada. Pero si nosotros le decimos, ¿sabes qué? Dame un reporte del pozo o del siguiente pozo y nosotros le cargamos la información de ese pozo, pues es un feed to shop. Nosotros le estamos proporcionando el ejemplo e incluso se le puede dar el formato específico en el que nosotros queremos que nos arroje esa respuesta, ¿no? Es decir, puede ser desde los colores a utilizar, los márgenes, eh, tamaños de imágenes, justificación del texto, am, tipo de letra, tamaño de letra, títulos, si quieren que haya un índice, si quieren que no haya un índice, si quieren que haya notas, les avienta la ficha bibliográfica. Entonces, pues bueno, si nosotros le damos un ejemplo en concreto, se va a basar en ese ejemplo para darnos el documento que nosotros deseamos. ¿Ok? Ahora vamos un poquito más a lo técnico, que son los parámetros en los prompts. En muchas plataformas de inteligencia artificial, estos parámetros se pueden ajustar, ¿no? Especialmente en versiones avanzadas. Eh, que en versiones avanzadas para tener acceso a ellas, pues bueno, ya son, algunas son, muchas son versiones de paga. Un parámetro es la temperatura y el top P. ¿Qué hace este parámetro? Pues regula la variabilidad del texto generado. Es decir, limitan o amplían la originalidad de la respuesta. Una temperatura baja, pues hace una respuesta más predecible y conservadora. Una temperatura alta, en cambio, pues arroja una respuesta más creativa y más variada. Entonces, la temperatura y el top T regula la variabilidad de texto generado, es decir, limitan o amplían la originalidad de la respuesta. El Chaos o CFG Scale cumplen una función similar, pero específicamente para las sillas de generación de imágenes. Controlan qué tan apegada está la imagen a la descripción exacta versus pues qué tanta libertad creativa toma el modelo. ¿Ok? El maximum length establece el máximo de tokens generables. Un concepto práctico puede ser mm, que simplemente pedirle que use pocas palabras, ¿no? O usa pocas oraciones. Ese es un ejemplo de cómo establecer el máximo de tokens generables, ¿no? El stop sequences, pues bueno, delimita dónde debe cesar la generación de texto. Es decir, el punto exacto en el que la inteligencia artificial generativa debe detenerse. ¿Ok? Esto que yo les muestro de las categorías de prompts y los parámetros, pues bueno, no necesitan memorizarlos cada uno, ¿no? Sino que más bien los tengan presentes para cuando ustedes vayan a trabajar con sus prompts en estas herramientas, ¿ok? Que sepan que existen y que hay maneras de refinar los resultados para sus proyectos, ¿ok? Que tanta creatividad le vamos a permitir a la IA generativa, cuál es la extensión que nosotros requerimos, ¿no? ¿Dónde debe parar la generación de texto? ¿Ok? Y cómo dar esa instrucción. Continuemos con más parámetros, ¿no? Que se pueden encontrar. Está el Frequency and Presence Penalty. Estas penalizan la repetición de tokens o palabras, lo cual es bueno para evitar que la inteligencia artificial generativa caiga en un bucle argumentativo, repitiendo las mismas ideas.
Esta parte, eh, pues era un punto débil en herramientas que apenas estaban siendo desarrolladas, ¿no? Repetían mucho, ¿no? Estos tokens o palabras y era muy fácil identificar cuando un texto estaba escrito con inteligencia artificial generativa. Hoy día, pues bueno, hay herramientas más avanzadas, incluso tú le puedes decir, pues sabes qué, dame una respuesta con una capacidad baja, media o alta, ¿no? O sea, en cuanto a ello, una manera de verlo, pues es decir, pues sabes qué, pues por decirlo así, ChatGPT 3 pues te respondía como un alumno, este, de secundaria que si bien sabía muchas cosas, pues sus respuestas o su lenguaje era limitado. ChatGPT 5 supongamos que tú le preguntas lo mismo, pero te va a responder como una persona con un doctorado, ¿no? Por así decirlo, para ponerlo en comparativa. Entonces, pues bueno, otro parámetro es el inject star text. Este añade un texto inicial fijo a la respuesta. Mm, Por ejemplo, si están construyendo un chatbot, que siempre debe saludar de la misma forma, ¿no? Así como de, hola, buenos días, ¿no? Ese es un inject start text, ¿no? Añade un texto inicial fijo a la respuesta. El best of, pues bueno, genera múltiples respuestas internamente y muestra la mejor de ellas. El show probabilities revela las opciones que consideró la IA antes de elegir su respuesta final. Y el aspect ratios controla las proporciones de la imagen generada. Por ejemplo, que si queremos que sea cuadrada, panorámica o que nos la arroje de forma vertical. Incluso le podemos decir que nos la arroje, no sé, en 70-40 por 70-40, ¿no? O la medida 70-40 por 1050, ¿no? Entonces, controla las proporciones de la imagen. Les repito, no es necesario que se las memoricen cada una de ellas, pero es bueno que sepan que existen para cuando necesiten un control más fino sobre sus resultados, ¿vale? Y una categoría muy simple pero poderosa es el no. Esto simplemente significa que define lo que no quieres en el resultado, ¿ok? Entonces, aprender a decir no es muy poderoso. Parece simple, pero al final del día nos evita muchas complicaciones. Y no solo hablo de inteligencia artificial generativa, sino que aplica para todo, ¿no? El saber decir no. Pero bueno, a veces es más fácil decirle a la IA lo que queremos evitar que describir exactamente lo que sí queremos. Por ejemplo, no uses lenguaje técnico excesivo o no incluyas información especulativa, solo datos confirmados. Esta técnica la vamos a usar en varios de los ejemplos de la parte final, ¿ok? Entonces ténganlo en cuenta. Recomendaciones para problemas efectivos. Bueno, con todo lo anterior como base, aquí tienen 8 recomendaciones prácticas y accionables para escribir mejores prompts. 1. Utiliza el modelo del lenguaje de IA generativa disponible. ¿Ok? Utiliza el último modelo de IA generativa disponible. E incluso de la versión gratuita, ¿eh? Los modelos más recientes pues suelen tener mejor comprensión de texto y pues menos errores. 2. Separa el contexto de las instrucciones. Por ejemplo, primero describan la situación y después claramente digan qué quieren que haga la IA. 3. Sé claro y específico. El principio que ya vimos, evitando la ambigüedad. 4. Concatena generaciones. Pueden pedirle a la inteligencia artificial que continúe o construya sobre una respuesta anterior en lugar de empezar de cero cada vez.
5, asignación de roles. Por ejemplo, eres un ingeniero de perforación con 15 años de experiencia y esto cambia radicalmente el enfoque de la respuesta. 6, usa marcadores de lenguaje de programación. Por dar un ejemplo, pues delimita secciones con comillas o etiquetas para separar, pues, claramente instrucciones de datos, ¿no? 7, coloca los parámetros al final. ¿Cómo qué? Como la extensión deseada, el formato, el tono y recomendablemente, pues estos se colocan siempre, este, al final del prompt para que la IA los tenga frescos justo antes de darles la respuesta. Y por último, perfeccionen sus prompts, ¿vale? No esperen que el primer intento sea el perfecto. Es un proceso iterativo como cualquier habilidad técnica, ¿vale? Entonces, eh, pues como sugerencia, como recomendación, siempre que hagan un prompt, pues vayan refinándolo, ¿no? Hasta que obtengan, pues, la respuesta que les sea convincente, ¿no? E incluso puede ser convincente solo en el momento y que después, si la tarea, digamos, es repetitiva, pues pueden ir afinando ciertos aspectos, ¿no? Para que pues puedan obtener una uniformidad, ya sea en sus reportes o en el contenido que ustedes estén generando, ¿ok? Y otra muy buena práctica, pues es también guardar sus prompts, ¿no? Irlos como coleccionando, abrirse pues ahí un un Word y ahí ir pegando sus prompts e ir viendo cómo cada día los van mejorando, ¿no? Cómo va evolucionando ese prompt y las respuestas que les van dando. Son buenas prácticas. Ahora vamos a entrar a la parte de técnicas avanzadas de prompting, ¿ok? La primera es el prompting de cadena de pensamiento, ¿vale? Consiste en pedirle a la inteligencia artificial que piense en voz alta para ver sus pasos lógicos, ¿ok? Esto especialmente cuando se trata de tareas complejas, donde el razonamiento paso a paso, pues importa tanto como la respuesta final. Por ejemplo, en lugar de pedir directamente, dime qué lodo de perforación usar, le decimos, paso 1, identifica las variables. Paso 2, calcula la presión hidrostática. Paso 3, con base en este cálculo, determine el tipo de lodo de perforación más adecuado. Al desglosar la tarea en pasos, obtenemos una respuesta más rigurosa, más fácil de verificar y podemos detectar en qué paso en específico la IA pudo haberse equivocado basados en nuestra expertise y si es que ocurre en este sentido, ¿vale? Entonces, en nosotros saber cómo generó su respuesta, la inteligencia artificial, pues nos ayuda esencialmente a eso, a reducir errores, a verificar y a decir, bueno, la respuesta que me dio la inteligencia artificial es válida, ¿no? O sea que pues se equivocó en esta parte, pues ya, ajustan su prompt para que pues si es una tarea repetitiva, pues les ahorre al final del día tiempo, ¿ok? Pero ustedes ya identificaron en dónde podría tener alguna alucinación. Aquí está el prompting con ejemplos, lo que les platicaba, el Photoshop prompting. Entonces, aquí es donde nosotros le vamos a mostrar a la inteligencia artificial uno o más ejemplos de la respuesta que esperamos antes de pedirle que lo resuelva por sí solo, ¿ok? Aquí les pongo un ejemplo. Mm, de cómo resumir un informe de pozo, ¿vale? Nosotros le decimos, ahora hazlo para el siguiente informe.
Bueno, voy a explicarlo un poquito más a detalle. Nosotros le decimos, aquí hay un ejemplo de cómo resumir un informe de pozo. Esta parte considera lo que queremos que haga la inteligencia artificial, ¿ok? Y esta otra de ahora hazlo para el siguiente informe, considera cómo queremos que lo haga. Primero, qué va a hacer y después cómo queremos que lo haga. ¿En base a qué? En base a un ejemplo muestra con el que nosotros ya trabajamos, ¿ok? Entonces, les comentaba, esta técnica es extremadamente útil cuando tienen un formato específico que quieren replicar consistentemente, ¿vale? Por ejemplo, si su empresa tiene una plantilla particular para reportes o presentaciones, pues les mostramos ese ejemplo, ¿no? Y ya en base a eso, pues la guía pues estructura y adopta el estilo de ese documento, ¿vale? Para que pues bueno, no se pierda los formatos de trabajo y ustedes puedan utilizar la IA generativa, ¿vale? Entonces, pues bueno, esa es una de las técnicas avanzadas de pronto, ¿no? Entonces ya vimos cadena de pensamiento y esta, dar un ejemplo. Ahora, otra muy poderosa, pues es el prompting por roles, ¿ok? Pues consiste, ¿no? En pedirle a la inteligencia artificial que asuma una identidad específica, un rol en específico. ¿Para qué? Pues para tener una respuesta más enfocada y con un nivel técnico adecuado. Aquí les pongo un ejemplo. Eres un experto en simulación de yacimientos. Explique el impacto de la inyección de vapor en un yacimiento de crudo pesado. Noten la diferencia. No es lo mismo preguntar qué es la inyección de vapor de forma pues muy genérica, ¿no? Como si estuviéramos utilizando un motor de búsqueda, ¿no? Sino que más bien nosotros tenemos que pedirle a la IA que nos responda, ¿no? ¿Y cómo se lo podemos pedir? Pues bueno, desde la perspectiva de un experto en simulación de yacimientos, ¿ok? Y en cuanto a la respuesta, ustedes van a notar el nivel de profundidad y el vocabulario técnico, ¿vale? Si ustedes hacen esta práctica de preguntar solo qué es la inyección de vapor, a preguntar, como lo dice el ejemplo, que es un experto de simulación y quieren que les explique cómo es la inyección de vapor, pues bueno, va a ser muy notable, ¿no? Una vez vistos las, las técnicas, los parámetros, técnicas avanzadas, pues bueno, tenemos también algunos desafíos. Y uno de ellos, y de los más comunes, son las alucinaciones. Es cuando la inteligencia artificial inventa información que suena convincente, pero es totalmente falsa. Esto es crítico en un contexto técnico. ¿Por qué? Porque un dato incorrecto pues podría llevar a tomar una mala decisión, ¿no? Una decisión equivocada. Y el que lo haya hecho la IA y nosotros hayamos tomado la decisión basada en lo que nos dijo la IA, no nos exime de nuestra responsabilidad, ¿ok? Entonces no podemos hacer responsable a la IA de nuestras decisiones, ¿ok? Al final del día nosotros somos los responsables. Y como somos los responsables, pues bueno, siempre es bueno saber de dónde viene esa respuesta y verificar la respuesta, ¿vale? Porque pues es susceptible a eso, a errores, a alucinaciones. Otro desafío pues es el sesgo. Ya lo platicábamos ayer en la parte de ética, ¿no? De cómo es que sucede esta parte. Y pues bueno, es simplemente pues un reflejo de los datos con los que fue entrenada la inteligencia artificial. Y si esos datos tienen sesgos históricos o geográficos, pues la respuesta pues puede, por así decirlo, heredarlos. Y la confidencialidad de los datos.
Recuerden, no usen datos sensibles de sus proyectos o empresas en prompts que se envíen en plataformas públicas sin las debidas autorizaciones o acuerdos de confidencialidad, ¿vale? La herramienta, si necesitan trabajar con esta información, la herramienta que les puede otorgar esta ventaja, pues bueno, puede ser Notebook LM, ¿ok? El consejo más importante de toda la sesión, pues siempre validen la salida de la inteligencia artificial. Recuerden que es una herramienta, no una fuente de verdad absoluta. Ustedes como ingenieras, ingenieros, pues siguen siendo los responsables de verificar que la información sea correcta antes de usarla y tomar una decisión final. Siempre ténganlo en cuenta, ¿vale? Validen la salida, ¿ok? Yo confío en que después de este curso, pues ustedes van a adoptar la filosofía Kigo, ¿no? Si metemos una buena instrucción, obtenemos una respuesta de calidad. Si bien esto reduce errores, pues no, eh, digamos, elimina las alucinaciones que pudieran tener, ¿ok? Entonces, siempre validen la respuesta de la inteligencia artificial para poder tomar una decisión. Mejores prácticas. Con esos desafíos en mente, aquí tienen ustedes las mejores prácticas para poder mitigarlos. Itera y refina. Es un proceso de prueba y error, ¿no? Pueden empezar simplemente, pues dando una instrucción simple e ir añadiendo, pues, complejidad al prompt conforme vean que funciona y conforme a las respuestas que les vaya generando la IA. Usa una persona en específico, ya hablábamos de ello, asignar un rol. Ser metódicos, guardar pues los prompts más efectivos y organizarlos. Con el tiempo, pues van a ir construyendo ustedes solitos una biblioteca personal de sus mejores prompts, de prompts que funcionen bien para tareas que pueden ser recurrentes en sus vidas o en sus proyectos. Y bueno, también ser crítico, ¿no? No aceptar la respuesta de la IA sin cuestionarla. Esto, pues bueno, conecta directamente con el consejo de la diapositiva anterior, ¿no? Sobre validar siempre la información. Conclusiones. Pues cerramos este bloque con tres conclusiones clave. El Prompt Engineering es la habilidad para comunicarnos efectivamente con la inteligencia artificial generativa. El futuro del trabajo con la IA generativa no se trata de reemplazar, sino de potencializar nuestras habilidades, ¿vale? Y por último, pues es una competencia fundamental para la ingeniero y los ingenieros del futuro, ¿vale? Para las y los ingenieros del futuro. Con base a todo esto, pues vamos a realizar un pequeño ejercicio, pero considero que primero, ¿no? De poder hacer la actividad un poquito como con más contexto. Entonces, por aquí parece que me sacó sesión. A ver, ok. Listo, pues les voy a mostrar, ¿no? Estos prompts específicamente de la industria petrolera. Vamos, primero pues es este, ¿no? De geociencias y yacimientos. Y tenemos el problema. ¿Cuál es el problema? Analizar datos sísmicos e identificar zonas de interés, ¿no?
para poder resolver este problema, yo les pongo por un ejemplo, ¿no? Que dice así: eres un geólogo de exploración, analiza los siguientes datos de pozo, caliper, gamma ray y relatividad, y los datos sísmicos. Identifica posibles anomalías en 300 palabras, tabla y la permeabilidad en cada anomalía. Entonces, pues bueno, analicen conmigo la estructura de este prompt. Entonces, me gustaría que una persona pues me dijera, ¿no? ¿Cuál es la estructura de este prompt en cuanto a lo que ya vimos? Eh, eh, ¿Quién se anima? ¿O lo elegimos? ¿Alguna manita levantada? No, nadie. Sin miedo, aquí estamos para aprender. Sí, Guillermo Sara. Talla, prompt, quiero que, pues, que analices la estructura de este prompt, ¿no? Adelante. Ok, gracias, Inge. Bueno, primero se le da un prompting por rol. Creo que ahí, le asigna el rol de geólogo de exploración. Luego le da el prompting con ejemplos. Bueno, le da, perdón, los datos. Ya le adjunta bueno, los documentos que va a analizar. También al final define, bueno, primero da una cadena de pensamiento y al final le pide que el output sea un output controlado, ¿no? Que la respuesta debe ser un resumen de 300 palabras y pues con la manera de tabla. Muy bien, justamente es lo que nos comenta nuestro compañero. Se le asignó un rol, se le dio un contexto en específico, se le dio la información que debe analizar, se le dijo que identificara posibles anomalías y pues la extensión, ¿no? Con la cual queremos la respuesta. Entonces, pues bueno, es eso prácticamente, ¿no? Cuando nosotros hacemos esta actividad repetitiva, después cuando construyamos nuestros prompts, pues lo vamos a hacer de manera y cómo quiero que me dé la respuesta, con qué extensión, si le limito o no le limito la creatividad, si quiero que me muestre cómo generó el proceso de la respuesta. Entonces, pues bueno, esas son este, pues actividades que ustedes si las adoptan, pero después las van a hacer en automático, ¿no? Las van a hacer partes de ustedes. Y es ahí también donde entra la creatividad de cada uno, ¿no? Para hacer el mejor prompt. Muy bien, muy bien. Aquí tenemos otro, ¿no? Perforación y terminación. ¿Cuál es el problema? Pues necesitamos planificar una operación de perforación o de fractura hidráulica. Nosotros le decimos, pues actúa como un ingeniero de perforación, genera un plan de mitigación de riesgos para una perforación direccional en una formación no convencional. El plan debe incluir posibles problemas, como cuáles: pérdida de circulación, presiones anormales, las herramientas necesarias LWD, MWD y los pasos para mitigar cada riesgo. Utiliza formato de lista. Entonces noten que estructura exactamente qué componentes debe tener la respuesta. Problemas posibles, herramientas necesarias, pasos de mitigación. Y con todo esto,
pues se reduce enormemente la necesidad de pedirle correcciones después, porque la estructura ya viene definida desde la instrucción. Otra gran área, pues es producción y optimización. El problema aquí, pues es analizar la curva de declinación y optimizar la producción, ¿no? Pero de ejemplo, eres un ingeniero de producción con 20 años de experiencia, usando los siguientes datos históricos de producción de petróleo, fechas, barriles diarios. Pronostica la producción para los próximos 12 meses. Identifica el modelo de declinación más probable. Ya ustedes sabrán que algunos de estos modelos de declinación pues, son el exponencial, hiperbólico, etcétera, etcétera. Y explica tu razonamiento. Los datos son, y le insertamos los datos. Aquí vemos combinadas varias técnicas. Como ya lo estudiamos, asignación de rol con experiencia específica, petición del razonamiento explicado y un marcador claro, donde ustedes insertarían sus propios datos, ¿no? Salud, seguridad y medio ambiente. ¿Cuál es el problema aquí? Pues bueno, necesitamos redactar un reporte de incidente. El prompt de ejemplo, eres el responsable de seguridad en la plataforma. Redacta un reporte conciso y formal sobre un incidente de derrame menor de crudo en la zona de almacenamiento. Incluye la fecha, la causa probable, las acciones inmediatas tomadas y las recomendaciones para evitar futuras ocurrencias. El reporte debe ser objetivo y no especulativo. Quiero que noten algo importante aquí, la instrucción final. El reporte debe ser objetivo y no especulativo. Es un claro ejemplo de la técnica de el no. Lo que no queremos que la IA nos responda. ¿Ok? Entonces no queremos que sea especulativa. Y pues bueno, con esto en mente, vamos a ir a nuestro Google Classroom y les voy a habilitar una actividad para los próximos 10 minutos. Para los próximos 10 minutos. Inge, Entonces, Inge, una pregunta. sí, adelante. Estoy aquí En para la parte ayudarte. de, Haz la en pregunta la que parte de, quieras e intentaré responderla. Ah, disculpa, por ahí detectó el eco, este, ¿cómo se llama? Tu sugerencia de pregunta. Adelante, adelante, perdón. en la parte de asignar, bueno, los datos, ¿no? De cargar los datos a la IA. Ujú, Eh, pues muchas veces se encuentra ya con un formato PDF. No sé si, por ejemplo, yo tengo un ejemplo y quiero analizar este reporte y tengo estos datos en un PDF. ¿Cuál ujú. sería la manera más correcta, así como de redactarlo dentro del mismo chat o cargar el PDF? Ok. Entonces, una vez que tú asignas el rol, le dices qué hacer. Entonces le dices, ¿sabes qué? Lee este documento cargado en archivo PDF. Quiero que me des las palabras clave y que me arrojes la respuesta en un documento de formato tal. Entonces tú tienes que especificar si le vas a cargar la información o quieres que la extraiga de internet. En este caso, pues tú vas a especificar que tú le vas a cargar la información, ¿no? Que le vas a subir el archivo en PDF. Entonces, esa sería pues una buena técnica. No es la única, pero es una sugerencia, ¿vale? Es como les digo, ustedes poco a poco van a ir refinando sus prompts, ¿no? Es una manera. Después, no sé, puedes utilizar un lenguaje más en específico, de decir, ¿sabes qué? Pues solo quiero que tomes la parte de los resultados del PDF que te estoy cargando, ¿no? Entonces ahí, aunque eres específico, estás haciendo uso de una técnica de prompting avanzada que es el fish shot, que tú le estás dando la información e incluso le estás dando el formato con el que quieres la respuesta, ¿no? Entonces, pues, te digo, no es la única manera, pero sí ser específicos te va a ayudar. Entiendo, sí. Muy bien, entonces por ahí ya les creé la tarea, la asignación.
Y dice creando un prompt para la IA generativa. Y vamos a darle lectura. Pues bueno, supón que eres un ingeniero recién llegado a una empresa petrolera y necesitas que la IA te ayude a comprender un tema relacionado con la porosidad. Redacta un prompt que enviarás a la IA para que sea sencilla y clara. Y para esto, pues yo les sugiero que utilicen dos herramientas de IA generativa diferentes. ¿Para qué? Para que ustedes puedan ver que con la misma instrucción, utilizando diferentes herramientas, podemos obtener diferentes respuestas, ¿ok? Entonces, como sugerencia, pues bueno, especifiquen el nivel de detalle, indica si necesitas ejemplos prácticos o una lista de medidas. Y la tercera recomendación, pues bueno, pedir que la información sea presentada en un formato de lista o resumen. Y ya que hayan hecho ustedes todo esto, pues bueno, escriban las respuestas en un documento procesador de textos, indicando el nombre de las herramientas de IA generativa que utilizaste. Y pues bueno, vuelvan la asignación con un documento en formato PDF. Entonces, con todo lo que ya vimos de parámetros y técnicas de prompting, ustedes pueden sin problema eh, hacer este ejercicio en base a lo que aquí está plasmado, ¿no? Entonces, ustedes consideren qué es lo que les resulta efectivo en el prompt y comparen las respuestas en dos herramientas de IA generativa que ustedes elijan. O sea, puede ser ChatGPT o Gemini, puede ser Copilot o puede ser Meta IA. O sea, ustedes eligen. Entonces, pues bueno, vamos a dar 10 minutitos. Bueno, 5 minutitos. No, es que ya nos está comiendo el tiempo. Mm, bueno, háganlo. Este, la asignación cierra a la 1 de la tarde. Háganlo, suban su documento y mañana compartimos nuestras respuestas, ¿ok? Mañana analizamos nuestras respuestas. Lo que yo quiero es que vean esa diferencia y que practiquen eh, cómo hacer un buen prompt, ¿vale? Y que después puedan ustedes ir afinándolos. Y también les voy a dejar un cuestionario, ¿vale? Ese cuestionario pues, también a 1 de la tarde. Tienen un par de actividades que hacer. Y por la sesión de hoy, de mi parte, pues sería todo. Entonces, si no hay eh, alguna pregunta, alguna duda, pues bueno, nos veríamos mañana a la misma hora por el mismo canal. Ok, adelante, Enrique, dime. Entonces sería todo, ingeniero. Sí, sería Mañana. todo por el día de hoy. Ajá, por ahí les dejo sus asignaciones. Sean tan amables ahí de responder y de hacer el pequeño ejercicio, ¿vale? No les toma más de 20 minutos, ¿ok? Entonces les va a ayudar para que ustedes practiquen y adopten estas técnicas de pro, ¿vale? Pues bueno, si no hay más preguntas, nos vemos mañana. Gracias. Hasta mañana, gracias. Hasta mañana, gracias.